Hola, hola, un saludo, un placer estar aquí con ustedes y esta vez seguimos dándole continuación al tema de los cuadriláteros, pero nos vamos a centrar por esta ocasión en los paralelogramos, donde estaremos hablando de las propiedades de los paralelogramos y de las condiciones que deben existir para que un cuadrilátero sea considerado paralelogramo y por supuesto vamos a realizar ejercicios referente a estos temas. Comenzamos con las propiedades de los paralelogramos. Primera propiedad, la diagonal de un paralelogramo determina dos triángulos congruentes. Veamos, la diagonal BD o DB divide este cuadrilátero, que es un paralelogramo, en dos triángulos congruentes. Vemos que ambos triángulos tienen exactamente las mismas medidas. El segmento BC congruente con el segmento AD. El segmento AB congruente con el segmento DC y BD para ambos congruentes por la propiedad reflexiva. Y vemos que hay tres pares de ángulos congruentes, de lados congruentes, y se cumple el criterio lado, 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 que lo vimos anteriormente. Por lo tanto, concluimos que el triángulo BAD es congruente con el triángulo DCB. Note que estamos mencionando el ángulo opuesto que de A que es C en medio de la nomenclatura, ya que tiene que ir correspondencia 1 a 1 en ambos triángulos. 2. Segunda propiedad, un paralelogramo tiene dos pares de lados con la misma medida. Entonces, estamos diciendo que en un paralelogramo hay dos pares de lados congruentes. En este caso, el segmento AB es congruente con DC y BC congruente con AB. Muy bien. Y aquí tenemos la segunda propiedad. Segmento AD congruente con BC, segmento AB con DC. Muy bien. Tercera propiedad. En un paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. Esto quiere decir que los ángulos opuestos internos en un paralelogramo tienen la misma medida. Así podemos decir que el ángulo A congruente con el ángulo C y que el ángulo B congruente con el ángulo D. Listo. Y ahí tenemos la tercera propiedad de los paralelogramos. Claro que hay más y vamos a seguir con ello. Muy bien, sigamos. Cuarta propiedad. Las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Bien, aquí tenemos la figura. Tenemos la diagonal que va desde A a C y la que va de B a D. Notemos que estas se cortan en ese punto. Ese punto es la mitad, justamente el centro de cada diagonal. Y así vemos que la diagonal AC quedó dividida en dos segmentos completamente iguales. Lo puede determinar por la simbología. Y así concluimos que el segmento AP, que es este, es congruente con el segmento PC. Del mismo modo, el segmento BP es congruente o tiene la misma medida que el segmento PT. Esa es la cuarta propiedad. Recuérdela que las diagonales de un paralelogramo se cortan justamente en el punto medio. Muy bien, sigamos. Dicho esto, pasaríamos ahora a analizar cuáles son las condiciones suficientes que deben existir para que un cuadrilátero sea clasificado como paralelogramo. Veamos siempre la misma figura, la vamos a tener de apoyo. Bien, primera condición, debe tener dos pares de lados congruentes. Listo, entonces aquí tomamos de las propiedades anteriores, tomamos aquí el segmento AD congruente con BC y AB congruente con DC. Primera condición, dos pares de lados congruentes. Segunda condición, dos pares de ángulos opuestos congruentes. Bueno, entonces aquí se cumple. A es congruente con C, B es congruente con D. Tercera condición, las diagonales se cortan en su punto medio. Excelente, entonces aquí ya lo habíamos demostrado en el anterior, de que las diagonales se cortan en su punto medio, generando segmentos idénticos en cada diagonal. Cuarta condición,
dos pares de lados paralelos y congruentes. ¿Qué significa? Que el segmento AB es paralelo con DC y además son congruentes porque tienen la misma medida. En el numeral 1 se dijo que eran congruentes. Y también tenemos aquí el segmento BC es paralelo con AD. Bien, y además tienen la misma medida, son congruentes. Quinta condición para que sea un paralelogramo. Los ángulos consecutivos son suplementarios, o sea que la medida del ángulo A más la medida del ángulo D debe ser igual a 180 grados. Del mismo modo, la medida del ángulo B más la medida de C, que son consecutivos porque están en el mismo segmento, ¿verdad? El segmento de C son consecutivos, tienen un lado común. Entonces, la suma del ángulo B con el ángulo C es igual a 180 grados. Y así pues podemos enumerar otros. O sea, también podemos decir que AD, la suma de AD, A más D también es igual a 180 grados. Siempre que los ángulos sean consecutivos en un paralelogramo, debe dar justamente 180 grados. Condiciones suficientes para hacer un paralelogramo. Bien, vamos ahora a tomar. Calcule la medida del ángulo Y, Z. Ahí está. Bien. Muy atentos a esto. Vemos el ángulo Y Z. Me están pidiendo la medida del ángulo Y Z. Pero obviamente yo no voy a trabajar estos dos ángulos juntos. Porque son dos variables, son dos incógnitas. Entonces, una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver. Tendría que tener otra ecuación que contenga las mismas variables para yo poder aplicar ya sea un método de eliminación, sustitución o reducción. Pero aquí sí vamos a trabajar con estos. Recuerde esa condición que dice que los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. Esto quiere decir que un tercio de x más 15 sumado con x más 5 debe dar igual a 180 grados. ¿Por qué? Son suplementarios. Aquí está el análisis. Los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. ¿Qué significa suplementarios? Que suman 180 grados. ¿Ok? Entonces seguimos. Veamos. Decimos, un tercio de x más 15 más x más 5 igual a 180. Dejamos las x del mismo lado y trasladamos hacia el otro lado los números que no tienen variables. Así tenemos un tercio de x igual a 180 menos 5 menos 15 menos 5. Bien, primero, del lado derecho, 180 menos 15 menos 5 es 160. Y del lado izquierdo tenemos una fracción más un entero. Lo que hacemos es que suponemos que abajo del entero, que es x, hay un 1. Entonces multiplicamos en cruz. 1x por 1, 1x. Y este 3 multiplicado por x sería 3x. Y copiamos el único denominador que existe. Es una suma de fracciones. Luego aquí tenemos 1 más 3x. 1x más 3x son 4x sobre 3 igual a 160. ¿Qué voy a hacer ahora? Despejar para x. Yo puedo mover el 3 o puedo mover el 4 primero. Como sea, me va a dar lo mismo. En este caso yo moví el 3. Está dividiendo, pasa a multiplicar 4x es igual a 160 por 3. ¿Cuánto es 160 por 3? 480. El 4 de la x que está multiplicando pasa a dividir. Entonces 480 entre 4 es 120. Ya tengo la primera letra variable. Pero ojo, no es esta la que me están pidiendo. Me están pidiendo y y z. Lo que pasa es que x me va a servir para encontrar el resto de las variables. Bien. Ahora, siguiente análisis. Fíjese bien. En este lado. Un tercio de x más 15. Para encontrar y, yo necesito saber cuánto mide este ángulo. ¿Por qué? Porque recuerde que los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales. Entonces, si yo sé cuánto es el valor de un tercio de x más 15, automáticamente conozco el valor de y. Entonces, un tercio de x más 15, como ya sé que x es igual a 120, sería
un tercio por 120 más 15. O sea, 120 por 1, 120. Entre 3 le da 40. Y si le sumo 15, me sale 55. Por lo tanto, tenemos que un tercio de x más 15 es igual a 55 grados. Y como es opuesto a y en un paralelogramo, y también mide 55 grados. Muy bien. Ahora, para encontrar z, debo conocer cuánto es la medida de su ángulo opuesto. Vuelvo a repetir, porque los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes o iguales. Por lo tanto, z es igual al valor de x más 5. ¿Cuánto es x más 5? Bueno, x ya sabíamos que es 120. Y le suma 5, pues le da que z es igual a 125. Y ahí concluimos. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales, por lo tanto y es igual a 55 grados y z es igual a 125 grados. Y ahí tenemos nuestro ejercicio ya resuelto. ¿Cómo sé que está correcto? Bueno, súmelos. 125 más 125 son 250. 55 más 55 son 110. Sumados a 250, 360. Ahí está el ejercicio ya comprobado y resuelto. ¿Tenemos más? Claro que sí. Indica cuál de los siguientes cuadriláteros es un paralelogramo. Aquí tenemos el cuadrilátero. La información que estoy colocando es la que trae el ejercicio. Solamente eso. Entonces me están pidiendo que yo diga si este cuadrilátero es un paralelogramo. Ok. Primero, análisis. Primero encontraremos el cuarto ángulo del cuadrilátero. Por definición sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero son 360 grados. Si a 360 le restamos los ángulos que ya conocemos, tenemos lo siguiente. 360 menos 140 menos 140 menos 40 es igual a 40. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que en el cuadrilátero tenemos dos pares de ángulos opuestos congruentes. Y recuerde, en un paralelogramo, los ángulos opuestos son congruentes. Por lo tanto, la respuesta es sí es un paralelogramo. ¿Por qué? Tiene dos pares de ángulos congruentes. Y ahí está contestado el ejercicio. Veamos otro más. Bien, continuando con el ejercicio, veamos, aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a determinar si este cuadrilátero es un paralelogramo o no. Para ello hay que aplicar las propiedades y saber las condiciones suficientes para si es un paralelogramo o no. Y aquí está bien un poco fácil. Vemos que tenemos dos pares, bueno, tenemos un par de ángulos opuestos. ¿Qué sucede? No son congruentes. 135 es distinto de 130. Y recuerde, todo paralelogramo, sus ángulos opuestos son congruentes. Por lo tanto, este cuadrilátero no cae en la categoría de paralelogramo. No es un paralelogramo. Tiene un par de ángulos opuestos que no son congruentes. 135 es distinto de 130. Ahora, si usted se pregunta, ¿y por qué no utilicé los ángulos desconocidos? Bueno, no hubo necesidad. Porque con solo esto, de que tenemos un par de ángulos que no son opuestos, que no son congruentes, desde ahí ya el cuadrilátero deja de ser paralelogramo. Va a ser un cuadrilátero, pero no un paralelogramo. Veamos otro ejercicio. Encuentre la medida que debe tener X, Y, B, C para que el cuadrilátero sea un paralelogramo. Aquí tenemos la figura. Usted puede trabajar comenzando con los lados o comenzando con los ángulos. En este caso, yo comenzaré con los ángulos. Propiedad. Los ángulos opuestos de un cuadrilátero son congruentes. Entonces, ¿qué valor debe tener A para que esto sea un paralelogramo? Bueno, como A es opuesto a 153, A debe ser igual a 153. Igual que B. Como B es opuesto a 27, entonces recuerde que si es para que sea un paralelogramo, estos dos ángulos deben tener las mismas medidas, por lo tanto B es igual también a 27 grados. Bien, condición suficiente para hacer paralelogramo. Todo paralelogramo tiene pares de lados opuestos congruentes. Por lo tanto, si este lado es opuesto a este y esto es un paralelogramo,
25 tiene que ser igual también al valor de x. Por lo tanto, x es igual a 25 y y debe ser también igual a 42 para que la figura sea un paralelogramo. Recuerde, paralelogramo tiene dos pares de ángulos congruentes, tiene dos pares de lados paralelos y también congruentes. Y ahí está la explicación del por qué A es 153, el ángulo B es 27, X es 25 y Y 42. Y eso viene a complementar la figura para que sea calificada como paralelogramo. Muy bien, hasta aquí llega el tema de esta semana y los esperamos la próxima semana con otra temática más. Recuerden, avanzar siempre en sus actividades de apoyo, tareas, ¿verdad? Resolver los ejercicios con los procedimientos indicados y las consultas ya saben que me las pueden hacer de forma privada. Ha sido un placer, hasta luego.